Muy buenas noches, muy buenas tardes. Estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Varias noticias marcaron esta semana, pero por lo menos dos nos tienen aquí reunidas y reunidos para entrarle al debate entre líneas de esas dos noticias. Por un lado, la renuncia inédita de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora. Desde el siglo pasado no habíamos visto algo así. Ya estaremos hablando del contexto y ya estaremos hablando de las circunstancias. Dimisión que se da en el marco de las investigaciones que realiza, según confirmó el viernes muy tempranito el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el ministro. Por otro lado, el escándalo de la lista, esos nombres que durante años estuvieron protegidos y que ahora, gracias al esfuerzo de Fundar, se entregaron y se hicieron públicos desde el SAT, desde el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. Otra vez la Secretaría de Hacienda como nota, con la base de datos, decía yo, de los adeudos fiscales, de las condonaciones, de los créditos cancelados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Temazos, yo le aseguro que Entre Líneas va a estar hoy que arde. Para ahondar en el asunto está la periodista Ivonne Melgar, columnista, colaboradora para Imagen Televisión y Excelsior. Ivonne, qué privilegio. ¿Cómo estás? Nacho, qué gusto. Buenas tardes para todos. Buenas noches. También nos acompaña en el estudio Leticia Robles de la Rosa, periodista, reportera, colaboradora para Excelsior y para Imagen, por supuesto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, Leti. Buenas noches. Y bueno, Pepe Buendía, José Buendía, uno de los colaboradores premium del grupo y por Muchas supuesto gracias, Nacho. conductor de Excelsior Televisión. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Nacho, ¿cómo estás tú? Pues yo bien, la verdad es que yo bien. Atribulado. Un poquillo. Se te nota la emoción. Pues es que está buena, ¿no? Hoy tenemos Está muy mucha carnita. Hoy vamos a estar, mira, ya sirvieron la mesa, tenemos un banquete puesto y de eso, si les parece bien, arrancamos pues con un tentempié. Les voy a leer la carta, literal. Si hoy nos aventáramos el banquete informativo, Son dos párrafos. les voy a leer la carta. Les voy a leer la carta para que escojan. Así está el menú. Esta es la carta. Es una hoja membretada que dice Eduardo Medina Mora, ministro. Y luego el texto. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Presente. Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República. Primer párrafo. Segundo párrafo, todavía más breve. Ruego a usted, sí, gracias, ahí nos vemos. Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución la someta a la consideración del Senado de la República. Muy respetuosamente, ministro Eduardo Medina Mora y habrá que poner, mi querido Pepe, como contexto que solo por un motivo muy grave, así lo dice la Constitución, un ministro de la Suprema Corte renunciaría. ¿Cuál es el motivo tan grave, Pepe? Artículo 98. Y en efecto es lo que está ausente en esos dos párrafos que acabas de leer. Tendría que haber establecido, haber aclarado, haber dicho cuál es ese motivo tan grave que lo ha llevado. Pero como no lo a dice, renunciar. está generando cualquier cantidad de hipótesis y de lecturas, especulaciones acerca de esa salida, Ivonne. Así es, y aquí lo más importante es que yo creo que se aplican dos grandes refranes comunes en la vida política y popular que nos configuran el momento inédito que estamos viviendo. El que calla otorga, nos está defendiendo. El exministro hoy o el ministro renunciante Eduardo Medina Mora no se está defendiendo de las acusaciones de, pues no sé cuáles son los términos apropiados del argot de la legislación contra la corrupción, pero enriquecimiento inexplicable, cuentas... Lavado de dinero. Lavado de dinero,
no se está defendiendo, no ha salido a dar la cara de los señalamientos que a través de prensa se filtraron y que ahora han sido confirmados como investigación por el presidente. Y la otra frase, Nacho, Mesa, quienes nos acompañan, creo que es muy importante y ahí yo creo que sí, el gobierno de la 4T está dando un gran cambio. Síguele el camino al dinero. Follow the money. Cuando en la vida de este país se han seguido los expedientes en la Fiscalía General de la República, hoy es en la Secretaría de Hacienda, en la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se le está siguiendo la pista a quienes presuntamente se enriquecieron. Leti, follow the money, sigue el dinero, una premisa que, pues, ni más ni menos el siglo pasado echó de la Casa Blanca a un presidente de los Estados Unidos de América, esa prerrogativa que en el periodismo ha revelado infinidad de historias y que parece que hoy efectivamente lo tiene en el olfato la 4T y nuevamente decía yo a la entrada, la Secretaría de Hacienda planteando en el menú que tenemos hoy entre líneas, en este primer tema, seguir el dinero de algunos depósitos, más de 100 millones de pesos, hecho a cuentas a Estados Unidos, a Gran Bretaña, que habría hecho el ministro Eduardo Medina Mora, haciéndose bolas, explicando no son 100 millones, porque eso no correspondería con lo que he cobrado públicamente, es menos, son 6 o 9 millones. ¿A qué te huele esta carta? Pues no solamente me huele, tengo elementos para comentarles que el ministro, casi exministro de la Corte, porque recordemos esto no acaba hasta que el Senado de la República le apruebe la renuncia, ¿no? Entonces ahorita digamos que está en stand-by. Fue ¿Pero ves tú notificado. ahí como que esto no ocurra en los próximos días? ¿Ves? No sé, a partir del martes el Senado tiene Lo que va a abrir el discutir. proceso. Ya está en el orden del día de... No, del martes, a ver, es que eso sería otro tema, pero quisiera perdón por entrar interrumpir. con esto. Tengo entendido que desde el lunes o martes de la semana pasada, integrantes del gobierno federal le notificaron al ministro que existen las pruebas suficientes para inculparlo de lo que se le ha señalado, ¿sí? De hecho, se esperaba que la renuncia fuera justamente entre lunes y martes, ¿no? Y se registró hasta el jueves. Entonces, me huele, respondiendo tu pregunta, a que, pues sí, efectivamente agarraron el hilo, ¿no? Lo fueron jalando, lo fueron Era jalando, lo una fueron jalando, soga. lo fueron No, jalando, lo fueron aquello jalando, era- y le fueron encontrando, ¿no? Y evidentemente en esa carta, pues a mí me parece, recordemos que él es un abogado, recordemos que fue el titular del Ministerio Público Federal, porque fue titular Entre de la otros cargos, sí, Procuraduría claro, de CISEN, la República. secretario de Seguridad Sí, Pública, entonces él sabe PGR. muy bien que utilizar un término puede inculparlo. Entonces es mejor tener una carta escueta, ok. apegada Ah, muy bien, a lo muy que bien. establece la Constitución. Para no meterse en Honduras. Porque si tú dices, voy a hacerme a un lado para que me investiguen, y si lo haces oficial en una carta de renuncia, estás admitiendo que tienes culpabilidad. La propia renuncia no Porque genera no la lo lectura dice. de admitir. Porque no, tú mismo al principio dijiste, sí. está generando especulaciones. Exacto. Muy bien. Estamos en el ámbito de la especulación, no en el ámbito jurídico. Pepe no está de acuerdo, No, yo- aunque el presidente no, el viernes confirmó que la Así Unidad es. de Inteligencia Financiera Exacto. está investigándolo y confirmó que se retira del cargo para hacer frente a esas investigaciones. Así Pero lo es. dijo el presidente. Lo dijo el no presidente ministro. de la República. Así es, pero me parece que, a ver, la pregunta ahí es en función de qué se acepta la renuncia por parte del Ejecutivo y en función de qué el Senado va a aceptar la renuncia de Medina Mora, cuando el artículo 98 constitucional es muy claro. En el caso de un ministro de la Corte tiene que haber... Un asunto muy grave. Un asunto muy grave. Por eso lo Entonces, pone al principio. El que no es una solo, digamos que no es solo una cuestión de forma, sino una cuestión de legalidad. La carta que acabas de leer tendría que explicar cuáles son las causas graves que lo llevan a él a renunciar. Cuestión que no está haciendo y que es importantísima para que tanto el presidente como el Senado Muy admitan, importante. acepten la renuncia de un ministro, como tú decías, que no se Porque es produce grave. desde los años 80. A cambio de eso, ¿qué tenemos? En efecto, que el presidente es el que sale, digamos,
a explicar o a interpretar o a dar la información de por qué es que Medina Mora está renunciando al cargo de ministro cuando todavía le faltaban 10 años para concluir su Casi mandato. 11. El 11 presidente años. lo dijo con toda claridad para salir y atender el asunto de las investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero. Y, U otro, es que, o sea, ajá. textualmente lo que dijo el presidente es, hay varias investigaciones por varios asuntos, ¿no? Que tendrá ya que detallar la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda que presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la República. A ver, y frente a eso, Nacho, Leti dice, es que es un abogado colmilludo que no va a poner nada que pueda llevarlo a incriminarlo. Cuando tienes ya justamente esta cantidad de juicios encima, no creo que ese sea, digamos, que el elemento que lo lleva a no explicar. ¿Cuál la causa sería grave. entonces, Pepe? A ver, te voy a decir que me preocuparía que detrás de esto, y lo veremos en los cursos de los próximos días, lo que haya habido no solamente es una renuncia, sino una renuncia pactada que llevara a que no cayera el peso de la ley en caso de que se encontraran no, sería muy pruebas. difícil. O sea, dices tú Para- que, pero ¿quién para- habría pactado? ¿El gobierno federal, particularmente el presidente de México, con él para que no... A ver, ¿Qué? A ver, esa sería uno de los peores riesgos de esta salida. Pero eso es lo que Que- estabas imaginando en este A ver, planteamiento lo que estoy- hacías. Por supuesto, lo que estoy diciendo es, a ver, un escenario para tratar de explicar por qué Medina Mora no establece cuáles son las condiciones graves Es de que su es creíble. salida. Puede ser justamente que él, o al menos él, espere, no porque lo incrimine, decir, me voy porque Sí, me sí, están sí. investigando, Sí, 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 sí. sino porque incluso él espere que pueda haber algún tipo de trato que le permita evadir la investigación y sobre todo el proceso que tendría que desatar. Oye, no es menor. Sí. Déjame poner un ingrediente más en este banquete que tiene que ver con la fiesta misma. La propia fiesta que se volvió tendencia y comentada por varias columnistas, entre ellas tú, Ivonne, que es la fiesta por el matrimonio de la hija del abogado Juan Collado. Juan Collado, que hoy está enfrentando un proceso judicial, está hoy en la cárcel, en prisión preventiva. A esa fiesta fueron convocados muchos. Así Y es. atendieron el llamado, entre varios, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el expresidente Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora, en Así su es. calidad de ministro de la Corte. Fue la fiesta lo que está provocando en este revoltijo de ingredientes estos acontecimientos, Iván. Yo creo que hay dos planos. La fiesta, de acuerdo con las versiones que nosotros hemos podido recuperar con quienes están más vinculados al ejercicio del poder y a lo que se dice en Palacio Nacional, habría tenido un peso significativo por una anécdota que ahora recupero, y en términos literales la fiesta pesa, pero también la fiesta es una metáfora. Es una metáfora del contubernio, de la Se acabó la connivencia. fiesta. Se les de acabó la cómo fiesta, como diría la clásica el ñuca. empresariado, los grandes abogados, defensores El poder de los mafiosos político. de cuello blanco, de acuerdo con el léxico de la 4T, de los legisladores, de los expresidentes, con los políticos, y en esta imagen que en aquel momento fue muy perturbadora porque era como, no está pasando nada. No nos importa si está pasando Los algo. de antes se pueden reír de nosotros porque no está pasando nada. ¿Qué se dice que nosotros publicamos exactamente hace 2 meses en nuestro retrovisor de los sábados en las páginas de Excelsior? ¿Qué se dice de esa fiesta? Que en la francachela, en algunas de las mesas, no sabemos quiénes son los personajes, pero sabemos que Medina Mora era, entre otros 2, 3 ministros asistentes, participante. Hubo pues ya el momento en que... Pues ya se te calienta la Ya- boca, ya estamos estás muy en el relajado, karaoke. Ya estás Ya en estamos en el karaoke. Ya empiezas a escuchar a José Juan Y- Gabriel, dices. y ya había pasado la canción de Julio Iglesias y todos muy Estaba Julio emocionados. Iglesias, Había estado ¿no? Julio Iglesias. Y Estaba entonces, Julio Iglesias. Ahí claro, estaba en lo la recuerdo, boda, en la mesa de honor. cantando en la mesa de honor. En la Y hay mesa un de honor. momento en que empiezan algunos personajes que se quedaron hasta tarde, que tuvieron la mala suerte de quedarse hasta tarde, pues a hablar mal. Sí, porque no falta el intencionado, ¿y tú cómo ves la 4T? Claro. Igual y fue hasta Julio Iglesias, ¿eh? ¿Cómo les está yendo hoy No la lo 4T? creo, pero Y se les alguien calentó, malito ¿no? se les calienta la boca, como tú bien lo dices, y empiezan que qué mal que no entienden estos de la 4T, ja, 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 risas, burlas
en torno al Burlas. gabinete, burlas en torno al gabinete, infiero que hubo como comentarios despectivos, clasistas, obviamente, sobre todo clasistas, contra el presidente, contra sus colaboradores, y como sucede desgraciadamente, y eso sí es muy crítico, ya lo analizaremos en otro momento, en estos momentos donde todos o muchos tienen la cola muy larga, o los expedientes muy gordos, o cadáveres en el closet, hubo un obsequioso que grabó y llevó ese audio a las mismas puertas de Palacio Nacional. Es un audio que estaría denotando, no lo conocemos, no lo hemos escuchado, solo nos han platicado de él, que estaría denotando en qué clima se convivía y se vivía en estos ambientes, y luego pues esa fiesta llega a ser después muy emblemática, como en algún momento lo fue el cumpleaños del jefe Diego, pero esta fue muy emblemática. Por cierto, el jefe Diego también fue a la fiesta de la boda de la hija de Juan Collado, pues muy significativa. El otro plano sintomático significativo es para mí, y esto es lo más relevante de lo que está ocurriendo hoy, es los que se dicen los grandes factores, los contrapesos. Agua, si quieren ser contrapeso, laven la casa, limpien la casa, porque para ser contrapeso hay que estar limpio. Y hay que ligar esto con la última línea, bueno, no fue la última línea, pero una línea muy importante en el mensaje que da después del primer año de gobierno del presidente López Obrador, de decir la oposición está moralmente derrotada. Moralmente. Yo no sé si moralmente, en este contexto que estás narrando, Así pues es. un ministro de la Suprema Corte podría Imagínate lo elegirse que como es tal. Medina Mora, ex secretario, ex ministro, ex procurador, Embajador. embajador, ligado a una empresa de Familia. comunicación importantísima, era representante, incluso se le consideraba el representante del calderonismo frente a esa empresa en su tiempo. Se enojó, por cierto, con el presidente Calderón en su momento, ya lo hablaremos. ¿Cómo conoce las tripas del poder? Y la lección y el mensaje, yo creo, es muy bien. Los que conocen las tripas del poder pueden activarlas si quieren ser contrapesos de esta 4T, de esta transformación, pero hay que tener el expediente blanco. Pepe, ¿es una purga o está la otra palabra en el ambiente, que es una venganza, una vendetta política? Porque Medina Mora, además, con todos estos cargos, cabeza del CISEN, cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública, fiscal de la República, fue procurador general de la República, le toca momentos importantes, le toca el asunto de Atenco, 26 mujeres abusadas sexualmente, un par de muertos según las cifras En oficiales. ese tiempo se rumoraba, cuando él estaba en la Procuraduría, se rumoraba que el gobierno de Calderón protegía al Chapo. Está Nunca el asunto, tocaron al Chapo. está el asunto también de los videoescándalos que le tocan, La a detención él. de todos los presidentes municipales de Michoacán. El michoacanazo, en fin. Muchos frentes. Alguien cercano al presidente pasado, Enrique Peña Nieto, su compadre, ¿no? Enrique Peña Nieto. ¿Es esto, Pepe? ¿Una venganza o es simple y sencillamente un trabajo de purga que ha insistido el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se tiene que hacer en el Poder Judicial? A ver, a mí me parecería lamentable en este caso que lo que quedara fuera esa idea, que fue la fiesta o la purga o la vendetta. Sería lamentable porque me parece que el historial frente al que estamos es suficientemente fuerte como para que nos generara verdadera indignación a los mexicanos en este país. Estamos hablando de un ministro que empezó mal y acabó peor. Estamos hablando que llegó como ministro con la firma de 54,000 personas que dijeron no tiene idoneidad para ese Ni cuotas puesto ni cuates. por el involucramiento que ha tenido en detenciones de mujeres indígenas que luego Alberta, tuvieron que Jacinta y ser, Teresa, liberadas. acusadas de secuestrar a 6 AFIS. Exacto, Ellas su solitas. participación en Atenco, en fin, no quiero abundar, ya lo decía Ivonne, pero me parece que además cuando se da a conocer que hay una operación de transferencias financieras en bancos extranjeros por 107 millones de pesos, una cantidad que evidentemente no puede acumular el patrimonio de un funcionario público, aunque haya estado en el corazón del poder 20 años, estamos frente a un asunto muy grave que nos tiene que de verdad convulsionar, perdón que lo diga de esta manera, no podemos ser indiferentes a que un ministro de la Corte esté señalado en un proceso de ese tamaño. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
entre otras cosas, porque él y esa clase de conductas hoy contribuyen a que la mayoría de los mexicanos comience a ver mayor corrupción en los jueces, que incluso en ministerios públicos o en la policía que habían, digamos, que liderado los sondeos. Es muy grave. He visto pocas reacciones, Leti, corrígeme, tú que hayas visto, digamos, desfavorables a este pues manotazo, a esta sacudida que dice Pepe está dando por la 4T en el Poder Judicial. Creo que a todo el mundo le ha sorprendido, ¿eh? O sea, incluso hacia sus propios aliados antiguos del Pero PAN. para bien. Creo que la primera reacción del panismo fue: no queremos que sea utilizado esto para adueñarse de la Corte, Debilitar. no queremos que sea un mártir, no queremos que sea una víctima, bla, 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 bla. Evidentemente lo sorprendió. Yo he visto que el PRI ha guardado una mesura impresionante porque no era su gente. O sea, Medina Mora no es de filias priistas. Su posición ahí y el voto priista unido al del PAN, que lo llevaron a ser ministro, fue una orden del presidente de la República. No fue una simpatía nata de los priistas para apoyarlo. Y pues conocemos cómo son los priistas. Del grupo del presidente Peña Nieto. Era, en el caso del PRI, lo que dice el presidente es ley. Entonces, coincidas o no coincidas con sus decisiones, las apoyas como priista, ¿sí? Que es a diferencia de otros partidos políticos. En el PRI podrán decir no quiero, no me gusta, no me importa, ni modo, tienes que votar y votan, ¿sí? Pero no era de las filias priistas. Por eso ahorita vemos, al menos hasta el momento, que los priistas no han salido a decir, oye, es que su prestigio, nada, como si lo hicieron los panistas, ¿no? ¿Es una Entonces, señal de purga o de vendetta? yo creo que es una señal de purga. Y te voy a decir, yo insisto en que y lo que acaba de decir Pepe me acaba de dar la razón. Su expediente es tan fuerte, tan contundente, el delito es tan... Que no puede ser que ministro no de la puede- Suprema no, Corte de pero Justicia. que además sería Insostenible. absurdo que el presidente de la República accediera a una negociación para que no lo alcance la ley. La verdad no lo veo así. Yo creo que está tan arrinconado que al mismo tiempo arrincona al propio gobierno, porque está Qué tan buena, exhibido qué buena reflexión, que sí. evidentemente el gobierno no puede decir no ante eso. Porque Ese es el si llevaría O sea, exactamente. esa carga y pagaría esa factura. Yo sí insisto en que la carta tiene, a ver, la Constitución nunca dice de manera expresa. Déjame regresar con eso, tengo que hacer una pausa. Ok. Regreso con eso, con esa carga que eventualmente tendría la 4T y el contexto en el que se va Medina Mora, que es muy interesante, que tiene que ver con Jalisco y los magistrados allá en Jalisco con el fuero, que tiene que ver con Nuevo León Con y el Nuevo proceso que se le seguía desde el Congreso de Nuevo León al gobernador de aquel estado y que tiene que ver con otros casos, ¿no? Juan Collado, que tiene que ver con Alejandro Quintero, que tiene que ver con otros personajes muy Así es. influyentes en los últimos años. ¿Les parece que regresemos con eso? por supuesto. Estamos entre líneas, no se vaya, vamos a una pausa y además, imagínense, ya se puso así de sabroso esto y todavía falta el SAT. Volvemos. Y lo que Bueno, seguimos aquí entre líneas, gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando el asunto que hay entre líneas de la carta de Eduardo Medina Mora hacia el presidente o firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que pide que sea aceptada su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Leti, yo creo que el enfoque que estabas planteando es importante, que en buena medida conecta lo que está pasando ahorita con lo que viene. Sí, yo decía que tienen tantos elementos y lo han ventilado tanto, y el propio presidente de la República el viernes dice, se está yendo por esto, ¿sí? Que a fin de cuentas se va acorralando también el propio gobierno, porque tiene que hacer las cosas muy bien para que no pase lo que decía Pepe hace un momento. Sería nefasto que el señor quedara libre o que el Ministerio Público no tuviera los elementos suficientes para probarle algo. Ahora, ya le cantó su destino, por lo menos en el corto plazo. Tiene que responder a las investigaciones. Exactamente. claro. Ahora, yo insisto, a mí me da la impresión de que Medina Mora, como la Constitución no dice claramente y tendrá que explicar los motivos graves, o sea, nada más dice
Por motivos graves, ¿sí? No dice el ministro tendrá que explicarlos. Documentarlos o O probarlos. documentarlos o probarlos, no lo dice. Sí, que es un motivo grave. Y Pues, mira, la salud, a lo es mejor un tú puedes motivo. decir, mira, mi motivo grave es que No, a ver, tengo diabetes. Pero olvida, el Permíteme. problema es que en la carta no hay motivos. A ver, Simplemente no hay motivos. por eso, Pepe, Nada más que no pero se está, acoge al no artículo. está, exactamente, Ajá. no Recuerde el está artículo. obligado a explicarlos. Por lo tanto, no puede revelarlos. Está en su derecho. Y como es un proceso judicial, insisto, como buen abogado que es y por haber sido titular del Ministerio Público Federal, sabe muy bien que cualquier mal frase puesta puede actuar en su contra. Recordemos, estamos en un sistema donde el Ministerio Público tiene que comprobarte la culpabilidad. Tú no puedes dar señas de aceptar una culpabilidad. Ahora, ese es un terreno. Hay otro terreno, que es el terreno legislativo, ¿sí? La Constitución dice que después de que el presidente de la República ¿Acepte la renuncia, la revisa el Senado. no, la aprueba. Sí. O sea, la connotación es distinta, Nacho. Una cosa es revisarla y otra cosa es aprobarla. Imagínense el escenario que de repente el Senado Dice amaneciera y dijera, pues no te vas. Pues el señor regresa a ser ministro de la Corte. O sea, entonces es ¿Sí? un mero trámite el que... No a es partir un de- mero trámite, es una posición que tiene que fijar el Senado de la República y tengo entendido que hay una intención de senadores de Morena de escuchar a Medina Mora en la tribuna que les dé las explicaciones de por qué se va. Y esto ya Uy, lo eso sabe estaría Medina interesante, Mora. pero no sé si- A ver, una cosa es lo que los senadores quieren, ¿sí? Quieren que les explique sus razones graves por las que se va. Evidentemente el Senado es el que lo nombró, por eso es el que tiene que aprobar su renuncia. Quiere escucharlo, pero tampoco lo puede Bueno, obligar. la otra pregunta es, tampoco lo puede ¿quiere obligar. hablar? Es decir, Exactamente. el otro Entonces, quiere hablar. yo entiendo que si el ministro no está poniendo nada en su carta, Es porque no quiere hablar. no quiere hablar. Y tampoco va a haber poder humano que lo obligue a ir a una comparecencia. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Senado? ¿Cómo va a establecer los mecanismos para autorizar la renuncia? Ahí va a estar la clave, porque a lo mejor le dice no vengas, pero explícamelo en un documento. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, Damos hay un paso antes, ¿no? dos señalamientos rapidísimos. A ver, lo primero, decir que renuncio en función del artículo 98 sin decir cuáles son las causas es una interpretación que me parecía absolutamente sesgada del propio artículo 98. Porque lo que está pidiendo el artículo 98 es que digas cuáles son las causas No dice que lo por las que digas. te van. No, pero es Pepe, evidente. Pepe, es que es una interpretación. No, lo que es una interpretación es pensar que solamente con referirte al 98 ya estás eximido de explicar y motivar la salida de un ministro de un cargo de la magnitud que es estar como ministro de la Corte. Entonces, creo que esa interpretación yo no la compartiría, me parecería engañosa y Esa es otra además, cosa. me daría a un montón de suspicacia. Creo que además quien tiene que estar preocupado no es el gobierno. No es una bomber que pueda soltarse y causarles. Yo no veo por dónde. Yo creo que los que tienen que estar preocupados son quizá algunos de los actores que hemos visto que desde el principio de esta administración han tenido, digamos, si pongamos A en eso quiero contexto ir. la renuncia, ¿Intereses diferencias. con él? Diferencias. A ver, por dos lados. Una, no podemos dejar de ver que desde que comenzó la administración del observador ha habido un enfrentamiento con el Poder Judicial. Comenzó con el tema de la austeridad. ¿Es un mensaje para ellos? No podemos dejar de ver que después de eso lo que ha venido es el reclamo desde el Senado, pienso en Monreal, el propio presidente y otros, incluso los propios ministros de la Corte, de la necesidad de que haya una reforma del Poder Judicial. Claro. No podemos dejar de ver tampoco que esta salida va a modificar los equilibrios al interior del Sí, Pleno. sí, sí. Todavía no tanto. A ver. Son 4 de 11. A ver, Todavía no tanto, A ver, Pepe. Falta uno. Nada más con déjame uno. darte un dato, Por supuesto, son 4 de 11, pero ¿cuánto necesitas, por ejemplo, para bloquear una controversia constitucional? ¿Cuánto necesitas? 8. 4.
con 4 bloqueas, no apruebas, bloqueas. Es decir, sí tiene una incidencia. Porque además muy sabemos que el presidente de la importante. Suprema Corte es... Sí, son los 4, Ahora, con él son 4. ayúdame con esto, Ivonne. No sé si te parezca bien hablar del grupo de Medina Mora y del contexto en el que se va. Yo mencionaba un poco Nuevo León, Jalisco, Alejandro Quintero, Juan Collado. Yo creo que el gran cisma de la salida de Medina Mora tiene que ver con toda la red que implica, que significa el trabajo de un ministro o de un político de esa talla. Y en ese sentido, me parece que lo que estamos atestiguando sí es uno de los más importantes momentos políticos del gobierno del presidente López Obrador, porque lo que nos está diciendo ahora sí con manzanas, peras y bolitas es: no es normal que se gobierne de esta manera, no es normal que se juzgue de esta manera, no es normal que alguien se haga rico de esta manera. Es decir, estamos visibilizando lo que considerábamos normal. Y en ese sentido, por supuesto que el mensaje es terrible, lo platicábamos las primeras horas, Leticia Robles y otras colegas que estamos en el periódico, pues siempre analizando lo que vivimos, decíamos, ¿quiénes van a dormir tranquilos hoy? De los que han tenido una trayectoria similar a Medina Mora, en el sentido de que lo que estamos observando es justamente un manotazo. Consecuencias. Un manotazo por la vía de así ya no se va a jugar. Yo creo que Pepe tiene razón en lo que plantea, se cambia el escenario, pero también Leti tiene razón cuando dice que obliga al gobierno a que sea congruente. Oye, tendrías que ser Bueno, ministra sí, de la claro. Corte, no sale peleada claro. con ninguno. No, en el sentido de que yo creo que sí tiene mucho peso la advertencia de Leti Robles, en tanto obliga al gobierno a retomar la gran frase que puso en duda la llegada de Medina Mora a la Suprema Corte: ni cuotas ni cuates. Y entonces, con la misma vara que mides al ministro, Vas a ser mide a medido. todos los demás. Ahora, ¿qué es lo que viene para cerrar el asunto de Medina Mora, a reserva de que ustedes tengan otros comentarios? Ya decías un poco lo que se esperaría en el Senado, pero creo que se activa, Pepe, la discusión de los cómo, es decir, de lo que viene, cómo vamos a elegir a el que se siente en la silla de Medina Mora. A mí me parece una decisión de las más relevantes. Lo viene siendo desde algunos de los principales conflictos que vimos en la administración pasada en torno a los órganos autónomos, generalmente designados a partir de cuotas y distribución entre los equilibrios de poder del momento. Les causó a los órganos autónomos un enorme desprestigio. Y hoy debería ser justo el momento para revisar la forma en la que estamos designando, justo para no capturar instituciones o utilizar las remociones o las renuncias para aprovechar y poner, digamos, instituciones a modo. Que en el caso del Poder Judicial sería fatal. Necesitamos tener un poder judicial creíble, confiable, que sepamos que es independiente, autónomo realmente. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y ahí la idoneidad de la persona que presente el presidente, porque no se va a cambiar en este momento la forma de elegir. Él tendrá el derecho de mandar la terna como ocurrió con los anteriores, pero sí puede poner sobre la mesa cuál es y por qué justificar y motivar la idoneidad del perfil. Incluso podría empezar por ahí. Pon el perfil primero y luego mandas a los 3. Dice que todavía no lo tiene. Está bien, es rápido. Sin embargo, es un camino que tendría que explorar el presidente justo para disipar todas estas ideas de la pretensión es alterar el equilibrio de la Corte, tener por lo menos una mayoría para bloquear los recursos de constitucionalidad. En un sexenio que arrancó, yo no sé si esta sea la palabra, ustedes me corregirán, judicializado o judicializable, es decir, los temas se están llevando a la justicia. Sí, Santa Tenaí, Lucía. Santa Lucía. Sus principales obras. Tren Maya, Guarderías. ¿no? Dos Bocas. Incluso la suspensión de las guarderías. Los sueldos. O sea, ¿no? ¿Por qué importa el cómo, Ivonne? Claro, importa mucho porque yo creo que el presidente obviamente tiene todas para poner a un perfil muy cercano, que vaya colonizando, ganando terreno
en la Suprema Corte bajo la visión que él tiene de la impartición de justicia o del papel que debe jugar el contrapeso del Poder Judicial. Pero también, y yo creo que aquí vamos a ver a muchos actores, a muchos que han querido ningunear, por ejemplo, al Senado, pretender que no pasa nada o que Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, es solo un alfil que puede sustituirse por otro. Vamos a ver cómo se comporta el Senado. Yo creo que ha hecho un trabajo interesantísimo Monreal en la Cámara Alta. De momento que hoy tiene un escenario limpio, ya salió revocación de mandato. Y parece imposible. Parecía imposible y los panistas que se resistían dicen, y se acabó el riesgo de que el presidente quiera reelegirse. De ese tamaño ha sido el avance que hemos tenido, ¿no? Porque además de Monreal todos. convenció al presidente de ceder que él no convocara la revocación de mandato. Exactamente. Que Entonces, era irreductible. ¿Qué vamos a ver ahora? Si el presidente va a oír o no va a oír a esa oposición que necesita para sacar al ministro, porque se necesita las dos terceras partes de los votos del Senado. El cómo es muy importante, rapidísimo. Y rescato tu concepto. Para acabar con la normalidad. Para convencernos de que realmente lo que veíamos como normal se acabó. No es normal, para ponerle punto, para ponerle acento al asunto, que el propio Corral, gobernador de Chihuahua, haya pedido que impidieran a Medina Mora participara en el asunto de Alejandro Gutiérrez, secretario general del PRI, porque había sido, porque habría sido ex cliente de Collado. Es decir, todos tenían vínculos de negocio o O sea, ese grupo es el que hoy se está tronando los dedos, incluido Enrique Peña Nieto. Sin duda. Bueno, no sé No si... lo sé. Creo que se está tronando los dedos. Esa es una de las grandes dudas de este sexenio. ¿Se va a poder tocar a todos menos a Peña Nieto? ¿Tú qué opinas, Leti? Yo he hecho apuestas con amigas. Yo creo ¿Y que qué? no ¿Tú lo van a apuestas tocar. que no lo van a No lo tocar? van a ¿Tú tocar. apuestas que no lo van a tocar, Pepe? A ver, a mí me parece lamentable que si hay ¿Que se hagan apuestas? elementos... Sí, a ver, me parece Por eso dice lamentable, no. En términos de normalización. Oye, en América Latina hemos podido ver en las últimas 2 décadas Por el asunto de como Odebrecht. no hay presidente, Brasil, no hay Perú. presidente que no haya sido investigado. Lula está en la cárcel y no hablemos de Perú. A ver, ¿qué pasa en este país? Sigue habiendo, a ver, más bien, sería lamentable que después de llegar al poder diciendo que aquí no iba a haber nadie por encima ni por abajo de la ley, nosotros sigamos pensando que quizás sí hay intocables. Ahora, pues el presidente le toca proponer los perfiles. Tampoco es que se tenga que interpretar eso como un apoderamiento del Poder Judicial, Mira, ¿o sí, sí? y ahí sí te voy a dar incluso argumentaciones que tienen que ver con la historia, porque, por ejemplo, Saldívar fue propuesto por Calderón, y es evidente que el señor no conjugaba Sí, con la y idea panista. ahí están sus Y resoluciones. ahí están sus como resoluciones, ministro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. y Muy Calderón independiente. y Peña Nieto, salvo Medina Mora, los perfiles que propusieron son personas no necesariamente filiales Cuadradas de su a la fuerza orden de- política. ok. ¿Sí? Y eso lo tenemos que reconocer. Yo no digo que no hayan metido algún amiguito, por ejemplo, Pérez Dayán, que sí era filo Pero dices tú, a la panista. hora de la chamba, pues ahí se ve. Exactamente, y entonces podemos... En un poder perdón, Leti, que te vuelvo a interrumpir, pero en un poder en que... ¿Te gusta interrumpir? Me gusta interrumpir, pero esto a mí me gusta porque yo creo que es importante. Es un poder que ha, pues, inclinado las balanzas Por supuesto. en casos emblemáticos. Y que Esa es la relevancia, y que justamente. se lo debemos a la reforma de Zedillo de 1994, porque recordemos que la Corte era una comparsa del Poder Ejecutivo, y a partir de la reforma de Zedillo, entonces tenemos una Suprema Corte que ejerce plenamente su contrapeso y su papel de regulación del Ok, Ejecutivo muy bien. Federal. Entonces, esta integración que nosotros conocimos del Pleno, que solucionó y que se pronunció de Florence, de Atenco, de las guarderías, del aborto, de la marihuana y todo esto que ha generado incluso en la invitación o la obligación a legislar, está sí en riesgo de perder ese perfil. ¿Por qué? Porque el presidente de la República actual ha tenido 2 oportunidades de presentar ternas, ¿sí? Una en la que quiero recargarme en mi acordeón, una cuando surge Luis González Alcántara
¿sí? Él propuso a Loreto Ortiz y a Celia Maya para esa terna. Queda él, las otras dos a un lado. En la segunda terna, que fue para ocupar otro puesto, vuelve a proponer a Loreta y a Celia. Sí. Y entonces propone a Yasmín. Si ya habían rechazado 2 veces, si ya habían rechazado a Loreta y a Maya, pues evidentemente le iban a volver a rechazar. Entonces, ¿para quién estaba diseñada esa terna? Pues para Yasmín Esquivel, ¿no? Esquivel. Entonces, el presidente de la República, ¿tú cómo sabes si no en esta terna nos vuelve a mandar a Loreta y a Celia, que ya fueron rechazadas 2 veces, pero sobre y todo, nos dé sí. a un perfil, permíteme, un perfil, es que les gusta interrumpirme. Pero hace Sí, a un interrupciones que... a un perfil que nuevamente Es que te sea, alargas mucho. sea de la afiliación de él, como son estos dos personajes. Ok, ¿tú verías esos perfiles también en las propuestas del presidente? Comparto la preocupación. Ahí está, ya ves, comparte la Comparto la preocupación, era una interrupción para compartir la Esa es preocupación. la nota Sí, del porque el tema tarde. es el perfil. Es que la preocupación ¿Por qué sí fueron está. rechazadas? El tema es por qué fueron rechazadas. ¿Por Porque qué? son Por el perfil. militantes de Morena. Eso me parece que no concordaría con el perfil que estamos Por supuesto, esperando por de supuesto. una propuesta de gente que por sus méritos, por su desempeño profesional, por la trayectoria, etcétera, 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 merezca estar en la acuerdo. Suprema De Corte. acuerdísimo. Mira, Saldívar, digo, y ahí termino, fue maestro en la libre de derecho del entonces presidente Felipe Calderón. Y yo creo que una presidencia como la que tiene México y una hiperpresidencia como la que tiene López Obrador siempre te da el ronroneo de la emoción, de la idea de que tú puedes dominarlo todo. Y yo no dudo que el presidente Calderón creía que iba a tener a un alfil. ¿Y no? Y se topó con pared, se dejaron de hablar, se dejaron de saludar, porque al final el pasado, la historia, la biografía marca a las personas. Y yo creo que ahí Arturo Saldívar pues tenía más principios que complicidad. Muy bien, Eso regresamos, esperaríamos, ¿no? regresamos con otros trapitos que se dieron a conocer y que están mostrados al sol, 7,000. están colgados allá. Oye, 7,000 trapitos. Trapitos ahí en el tendedero de condonaciones, miles de cientos de miles de millones de pesos condonados 170. de 400,000 en total. de 2007, perdón, a 2015. Sexenios nuevamente en esta mesa, Felipe Calderón y nuevamente Enrique Peña Nieto. Regreso con eso, no se vayan. Sea el que sea. Bueno, es que ya se armó la rebambaramba aquí en el corte comercial. Quédese con nosotros, estamos en la última parte de Entre Líneas y vamos a entrarle con el asunto del SAT. Dependiendo de qué cuentas hagamos, nos dan 100,000 millones de pesos, 247,000 millones de pesos, hasta 800,000 millones de pesos como parte de la narrativa que se disparó, que explotó esta semana que terminó desde el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y que tiene que ver con una serie de, básicamente, impuestos perdonados, donde caben condonaciones, créditos, lo que sea, de 2007, es decir, el sexenio de Felipe Calderón, a 2015, es decir, el sexenio de Enrique Peña Nieto. El único de los dos que ha hablado es Felipe Calderón en una carta en la que básicamente le echa la culpa a la ley fiscal y le echa la culpa al Congreso de la Unión. Movimientos que además se dan, modificaciones que además se dan según el equipo de Fundar en el primer año de gobierno de cada uno de estos sexenios. Hay otros casos en sexenios anteriores, pero los únicos que, digamos, se documentan y que eventualmente no prescribirían serían estos que incluyen este periodo. El primer año de gobierno de Felipe Calderón, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, todo parece indicar los mismos beneficiados, las mismas empresas, los mismos cercanos o incluso, digamos, condonaciones que incluso beneficiarían a miembros de un grupo político en particular. En un contexto en el que pues, la gente pues, se enoja por este tipo de situaciones, Leti. Sí, porque además, rapidísimo, para que no me extienda como dice Pepe, rapidísimo. Muy bien, Leti, muchas gracias. Voy contigo, Pepe. Esa ventaja fiscal fue diseñada exclusivamente para los contribuyentes cuando se empezaron a poner en orden, que, por ejemplo, tuvieron una microempresa hace 25 años, pero no la dieron de baja o por los errores administrativos y de corruptela de la Secretaría de Hacienda del SAT, lo que conocemos como el SAT, pues no la reportaron. Entonces esta persona tenía una empresa pequeña, luego la cerró,
después se convirtió en un trabajador normal y luego 20 años después le dicen, oye, pero si tú no me has presentado declaraciones desde hace 20 años de tu empresa. Oye, pero si yo la cerré hace 20 años, pues aquí estás activo. Para esas personas fue diseñada esa ventaja. Y fue diseñada también para los estados donde hay problemas ambientales, catástrofes naturales, porque se necesitan estímulos fiscales o periodos de perdón para pagar impuestos porque las empresas y los contribuyentes tienen problemas para volverse a reactivar. ¿Sí? La cartera vencida. Pero lo que estamos viendo ahorita, lo que se ha revelado, es un abuso majadero de algo que yo les puedo apostar que esos contribuyentes que no dieron de baja formalmente su empresita y que ahora son asalariados, ni siquiera han de estar beneficiados de eso. Pepe. Yo tomo otra vez el concepto de Ivonne que me pareció que cabe también acá. A ver, el de la normalidad. Aplica el periodo de las revelaciones de Fundar, paradójicamente o casualmente, prácticamente a los mismos en el que de los gobiernos a los que sirvió Medina Mora, ¿no? Curiosamente, casi esos 20 años, 3 administraciones, en los que se volvió normal no pagar, se volvió normal el privilegio. La excepción, supuestamente para estimular a los contribuyentes, se convirtió no en una excepción, sino en normal. Que los contadores trataran de encontrar la manera de generar facturas, burlar al fisco, bla, 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 que todos sabemos, también se volvió normal. Entonces, me parece que esta iniciativa de enfrentar a los privilegios, de tratar de decir de entrada, esto no es normal. En otros países no sucede y aquí nos está haciendo mucho daño. Es loable y yo lo aplaudo realmente. ¿Es la mafia del poder de la que hablaba Andrés Manuel López Obrador? No, yo diría que es... El abuso me del acordé, poder. sí, obviamente que es la mafia del poder, pero me acordé de otra metáfora y a mí me parece que esta medida es verdaderamente revolucionaria. Sí se va a continuar y va a ser pareja y no va a haber resquicios y para mi compadre y mi amigo. El presidente hablaba del payaso de las cachetadas en la que se había convertido el presidente, independientemente de su nombre, frente a la oligarquía. Que ese era el término, los grandes empresarios, los grandes ricos, la plutocracia. Y creo que a regañadientes, porque a mí me tocó cubrir ese sexenio, Felipe Calderón tuvo que ceder a través de sus funcionarios ante los grandes capitales, porque le caían muy mal los empresarios. O sea, tenía una cosa ahí de formación doctrinaria que le hacía repelerlos, pero tenía que convivir con ellos. Yo creo que este manotazo de la 4T sí puede marcar la diferencia entre quedar sujeto a los grandes capitales o no. Lo acaba de declarar Dilma Rousseff en una entrevista muy aleccionadora en El País hace como 10 días, diciendo, 2 semanas, diciendo, me arrepiento de no haber eliminado las condonaciones a los empresarios, porque fui incongruente entre mi discurso y mi hacer. Siempre los grandes capitales, los grandes empresarios están buscando que el poder los beneficie, aunque asuman el discurso de la igualdad y de la democracia. Está en su naturaleza. Creo que ponerles este dique de contención es la mejor aportación que ha estado haciendo el primer año de gobierno de López Obrador. Pero que además yo sí quisiera hacer, coincido con lo que dice Ivonne, pero también es cierto que en México hay empresarios, grandes empresas de industrias de la alimentación, de industrias de medios que son cumplidos con el fisco, que lo sigan siendo. Y que desgraciadamente esto también puede manchar, porque dicen es que todos son iguales, y no es cierto. Hay algunos que abusaron muchísimo de esto, muchísimo. Pero lo importante de esto, Leti, es que lo estamos hablando y que es un Exactamente. material que se está discutiendo en la esfera pública. Exactamente, y lo importante, como dice Ivonne, es que las cosas no se queden ahí. Sí, claro, y Sino que haya consecuencias. les diga que haya consecuencias. Ok, tú te apegaste a ley porque estaba en la ley. Nadie actuó al margen de la ley. Es eso. No es un asunto de un privilegio no merecido. Legalmente. Ilegal. Puede ser no merecido éticamente. ¿No? Ahí es donde está el quiz. Porque, por ejemplo, las actrices que ganan tantísimo dinero,
que 1 millón de pesos mensuales y que todavía digas que no quieres pagar los Pero las impuestos. empresas... Bueno, se lo bueno, perdonaron a a ver. Belinda, ¿no? Por eso, o sea, por el concierto por eso, del a lo que yo me refiero es que Azteca. dinero tienes para pagar. Entonces, págalo. ¿no? ¿Cuál es Ojalá la diferencia paguen. entre condonar, Sí, claro, perdonar, totalmente, sí. excepción, Exentar. Sí, privilegio, había ahí un exención? contubernio, ¿no? Para beneficiar claramente a estos, porque no estamos hablando de 2 millones de pesos para una empresa que factura miles de millones al año. No. Estamos hablando de condonaciones de miles de millones de pesos, que además se volvieron sistemáticas en este periodo. Normales. Normales. Y Se que, volvieron y que normales. además, bueno, los nombres que se han revelado, evidentemente, para los que tienen aspiraciones políticas, pues ya han quedado bastante Jade maltrechos. Kolpolevsky, en Morena. Tocada, ¿no? Ana Gabriela Tocada. Guevara, Ana ¿no? Gabriela Guevara, Diego Pues no sé Fernández si de tocada. Ceballos. Diego Fernández. Y Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc el gobernador de Morelos. De Morelos. Y bueno, pues, José, Juan Gabriel y por supuesto varias empresas. ¿Alguna para rematar que quieran destacar? Y finalmente, ¿qué consecuencias habrá después de esto? Pues yo creo que todos tendrán que poner no recuerdo ahorita los nombres, sé que hay unas muy famosas que incluso están cercanas al presidente y me imagino que el presidente dirá, pues pongan en orden sus cuentas, ¿no? Que regresen Sus el pagos. dinero. Pues que paguen. Pues mira, yo se lo que pregunté a la paguen, directora que de paguen. Fundar. Yo le pregunté, ¿ante qué estamos? ¿Ante la posibilidad de que ellos regresen el dinero? Y me dijo, eso es algo muy difícil de conseguir. Y le Porque eran respondí, al mes. pues igual de difícil de los 4 años que pasó Fundar para que estos nombres se revelaran. Y me dijo, igual de difícil. Así que si se quiere, se puede. No y es lo imposible. pagan. Ahora, hay que decir también una cosa, Pepe y Ivonne Leti. Hay una serie de nombres que también están amparados y que siguen en la sombra. Así es. Y que no han Así sido es. revelados. Así es, cerca de 240,000 millones según Fundar. Es Pero otra bueno, lanita, en cualquier ¿no? caso, lo que yo rescataría, se devuelve o no el dinero, es el mensaje. Si vas a luchar contra la evasión como una necesidad para fortalecer las finanzas públicas de este gobierno, no puedes, ya no solo por congruencia, sino por viabilidad de la lucha contra la Financiera y evasión, financiera de tu propia mantener administración. esos espacios de privilegio. Muy bien, Ivonne. Yo diría, si los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía no van a servir, que tampoco sirvan para los que no quieren que sus deudas en el fisco se paguen. Leti. Yo aplaudo esta decisión del gobierno federal, lo aplaudo, tengo muchas diferencias con él, pero aplaudo mucho esto, lo de Medina Mora y lo de las Pues sí. condonaciones. Bueno, Bravo. ahí está. Es la 4T en esta Muy semana. bien, esta semana. En este entre Sacó líneas, 10. yo creo que sacó 10 en Con todos excepción los de temas. Qué Claudia bueno. Sheinbaum, pero- Bueno, Ah, ya pero después ya eso es hacemos otro. otro programa de esos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Gracias, colegas. gracias. Gracias a usted. Nos vemos muy prontito.